Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal Cirexa? ¿Qué tal Eduardo? Otro viernes más que nos encuentra por el aire de Rosario FM, también transmitiendo desde la web rosariofm.uy y otros podcasts que estaremos subiendo a todas las plataformas para que nos puedas escuchar on demand. A todos ustedes les damos la gran bienvenida al episodio número 75 de Imposibles. Excelente. Genial. Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de Imposibles. Acá estábamos brindando ya con el compañero Andy. Exactamente, brindando con mate en mano. Con mate en mano. Y Imposibles, que es patrocinado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, junto Haciendo Muy Buenos Negocios. Presentado por ACAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y también auspiciado por el Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Con esta energía, así comenzamos. Nos revelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles. El retiro laboral es uno de esos momentos cruciales en la vida de casi todas las personas. Lo usual es que el retiro genere sentimientos ambiguos. Por un lado está la satisfacción de haber concluido una etapa de compromisos y responsabilidades que, de una u otra manera, limitaban el tiempo disponible. Por el otro, un panorama incierto en el que a cada quien le toca reinventarse para asumir lo que viene. Jubilarse no es solamente un trámite burocrático, significa también mirar cara a cara a la vejez. Aunque hay personas que hacen su retiro laboral estando muy jóvenes aún, la jubilación te pone en la categoría de lo que fue y ya no será. Por todo ello, es importante prepararse para pasar a la otra orilla de la mejor forma y sacarle partido a esta nueva etapa de la vida. Entonces, ¿de qué nos retiramos cuando nos retiramos? ¿Hacia qué otra etapa pasamos? ¿Qué nos espera allí? Sobre esto y mucho más vamos a estar hablando entonces con nuestros invitadas, Liliana Guerrero y Jaime Goldansky. También te compartimos a vos una pregunta. ¿Planificaste tu retiro? ¿Ya te jubilaste? ¿Pensás jubilarte pronto? ¿Qué vas a hacer luego? Contanos, compartinos tus comentarios, también tus preguntas al 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM. Y también si querés enviar tus saludos de fin de año, de Navidad, también hacelo como lo hizo recientemente Alejandra de Parque del Plata y toda la barra de allá que siempre nos están escuchando todos los viernes. Recibimos entonces a Liliana, neolvética, psicóloga clínica y coach ontológica, docente universitaria, investigadora, miembro de UMEU y REDME. Es parte de un equipo intergeneracional que busca promover una cultura regenerativa y de bienestar para personas con más de 50 años. Y también nos acompaña Jaime Goldansky, empresario retirado, mentor de emprendedores, emprendedoras, miembro de la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia y de otros movimientos sociales. Vecino, muy involucrado con el desarrollo del departamento de Colonia y con su gente. Bienvenidos a ambas personas. Qué gusto tenerlos por acá. Hola Liliana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un gusto estar en la radio de la zona, ¿no? Yo que vivo en Montevideo, pero ahora estoy viviendo acá en Los Piños, me siento súper agradecida por la invitación. Agradecidos nosotros también de todo lo que ya desde antes comenzaste a compartir sobre este tema. Bienvenido. Es un tema que me apasiona, ¿no? Hace Sí. años que vengo trabajando en él, internamente y trabajando para otros, ¿no? Internamente también, porque al igual que Jaime, estoy en parte de este proceso. Vamos a preguntarnos si de retirarme o jubilarme, que no es lo mismo. Bien, ya comenzamos con esta, ¿no? De retirarse o jubilarse. Jaime, bienvenido y te queda la pregunta para vos.
Repetímela, por favor. No, antes que nada, gracias por la invitación y lo felicito por haberse involucrado en un tema muy importante, que casi nadie habla de esto, cada uno tiene su impronta, pero hay que hablarlo, es importante. Excelente. La pregunta que compartía Liliana es: ¿jubilarse o retirarse? Porque no es lo mismo, dice ella. Jubilarse es un trámite, retirarse es otro tema. ¿De qué te estás retirando? ¿De algo que hiciste en la vida y no te gustó hacerlo? Estás aflojándole a las responsabilidades, pero te mantenés activo y fundamentalmente te sentís útil hacia los demás. Te retirás porque ya no tenés necesidades económicas o seguís trabajando porque no tenés más remedio. Son muchas preguntas que se asocian al tema, y si bien podemos generalizar qué sería lo bueno, yo pienso que cada uno se da la respuesta a sí mismo de acuerdo a su personalidad, a su formación, a su entorno. Hay muchos factores que inciden en tomar la decisión. Bien, conceptos que ya comienzan a ir quedando. Y en el caso tuyo, Liliana, si comenzamos haciendo, digamos, este juego de asociaciones de ideas, hay muchas palabras que nos relacionan la palabra retiro. En tu caso especial, ¿con qué se asocia esta palabra retiro? Bueno, yo entiendo que retirarse también tiene que ver con aislarse, ¿no? Tiene que ver también con separarse o apartarse de lo que uno estaba haciendo, ¿verdad? De las tareas, las obligaciones, pero también hay, como en esa misma palabra de retiro, implica un aislamiento. Nosotros cuando hablamos de retiro, estamos mentalmente pensando un aspecto de aislamiento. Por eso yo creo que la palabra jubilarse, que tiene que ver con la alegría, con el júbilo, es la palabra más adecuada o que más se adecuaría a esta situación, ¿sí? Porque, bueno, como dijo Jaime, cada uno tiene su propia historia, sus estados de ánimo, su situación económica, su entorno familiar, social, qué ha hecho de su vida y qué quiere hacer o cómo quiere pensarse para los años que quedan después de la jubilación, ¿no? Y por supuesto que no estaría fácil, y de hecho yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Jaime, en que no es algo que esté en la prensa, no está en la posibilidad de pensar y de trabajar y hablar de este tema. Por eso me parece bárbaro este planteo que ustedes hacen. Pero no está no solamente porque las empresas tienen dificultades y no lo ven como un tema a trabajar, sino porque el propio jubilado también siente un poco de vergüenza, un poco de que perdió sus derechos, que sí tenía como un trabajador activo pago, porque también se puede ser un jubilado activo, claro, no pago, lo podemos ver, y entonces tampoco lo reclama. Incluso en Uruguay hay algunas empresas que sí lo tienen, el pre-retiro, o sea, ir bajando las horas de trabajo para que el funcionario se vaya adaptando, y no lo toman. Incluso hay un caso bastante paradigmático que pasó el año pasado, de un estudio uruguayo, pero con un renombre internacional, que tenía 2 profesionales altamente calificadas, mujeres, y que entonces la agencia después de los 55 años empieza a bajarle el medio turno. Y se sintieron ofendidas, que estaban en toda su plenitud, que no estaban para bajar el turno. Y se abrieron como una consultoría particular, se pusieron en otra historia. Entonces, bueno, también no se habla porque también lo tomamos a mal, ¿no? Exacto. Yo tengo una pata de jubilada y otra pata de activa, ¿no? Yo soy jubilada de la Universidad de la República. Así que, sí, yo soy jubilada, cumplí 30 años de docente y bueno, me jubilé y también del Centro de Investigación de la ANI. ¿Sí? Muchas ideas, muchas creencias rodean a las palabras entonces retiro, jubilación. Sobre esto seguimos conversando.
Si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta. En esta tertulia imperfecta, que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, nos acompaña Liliana Guerrero y Jaime Goldansky, que estamos hablando de El Retiro. Presenta esta tertulia imperfecta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Este momento de tertulia es cuando bajamos el ritmo y buscamos conocer un poco más también sobre la historia de quienes nos visitan. A vos que estás del otro lado te preguntamos también, ¿ya planificaste tu retiro? ¿Ya te retiraste? Bueno, ahora que manejamos otras palabras, ¿te jubilaste? ¿Qué vas a hacer luego si aún no lo hiciste? Envía comentarios, preguntas, aportes al 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM. Bueno, recientemente estábamos hablando con Jaime y con Liliana, y en tu caso específico, Jaime, que siempre fuiste un gran emprendedor, visionario y planificador de varios procesos de cambio de las empresas que condujiste. En tu caso, ¿también planificaste tu retiro? Sí, por muchas razones. Primero porque hoy el mundo es de la juventud. Entonces uno debe saber que debe generar los espacios para que ocupen las generaciones que vienen detrás. Eso por un lado. Y por otro lado, la tercera edad, estando sano, es una etapa muy interesante de la vida y no se puede empezar muy tarde, porque si uno trabaja hasta los 70, 70 y pico, es más difícil cambiar que cuando tenés 60. Si estás en 60 en plena actividad, pues ahí podés dejar y ya viendo 2-3 años antes qué es lo que vas a hacer, te vas organizando. Si bien a mí me gusta vivir el día a día y trato de ser lo más improvisador, Mirá. Pero eso es un tema que me lo planteé con bastante tiempo y estaba 3 años antes, avisé a mis hijos y al resto de la empresa que yo me retiraba. Y ahí se hicieron las modificaciones en el organigrama y en el mapa de procesos del sistema de gestión, de manera de sacarme a mí de todo lo que era actividad directa con los funcionarios y con los clientes y con los proveedores. De manera que empecé a retirarme antes de retirarme. Y ya sabiendo que lo único que no iba a hacer era quedarme en casa sentado. Así que yo pienso que según el perfil de cada uno es como uno encara la vejez. Yo nunca tuve miedo a los cambios. De hecho, realmente 2-3 veces en mi vida hice cambios muy, muy radicales y siempre fueron para bien. Así que estaba seguro que ese cambio que iba a tener no iba a tener problema. Y en eso que decís que fuiste preparando, ¿no? Toda la empresa, incluso el organigrama, cómo se iba a resolver eso. También proyectabas como en qué ibas a trabajar después, en qué te ibas a mantener tan activo como estás activo. Sí, una parte era mi actividad como actor social. Es decir, yo estaba en grupos de trabajo dentro de la sociedad, donde canalizaba mi vocación de servicio y era obvio que cuando quedara más libre en la empresa iba a dedicarme más tiempo a esto. Y así fue. De manera que difícil la noche que no haya una reunión y el día que no haya que hacer algo en beneficio de todos, ¿no? Porque en realidad me considero parte de un todo y si el todo está bien, yo voy a estar bien. Y si el todo le falta cosas, tengo que ayudar para que se haga. De manera que por ese lado tenía expectativas de que iba a trabajar más. Por el otro lado, volví a la chacra, que era mi vocación inicial. Iba a estudiar agronomía y terminé como bolichero. Mirá. Y bueno, pero después también me llenó mucho el tiempo el hecho de conversar con
con emprendedores y con empresarios que venían a charlar cómo encarar proyectos de desarrollo de las empresas o de las ideas, y eso realmente me hizo muy feliz. Y lo fundamental para un veterano es sentirse útil. Cuando ya no tenés lo que aportar a los demás, ahí es como que te empezás a, como decía, a encerrarte en vos mismo. Bien. Y Liliana, en tu caso, desde tu profesión que acompañás distintos procesos de cambio y transiciones de personas de distintas edades, con diferentes situaciones también, ¿cómo vivís el acompañamiento a las personas en el momento de su retiro? Intento en lo posible empezar a conectarme con las personas antes del retiro. Bastante antes, porque es un momento de la vida que implica planificación, cosa que en general solamente planificamos las cuentas, ¿no? Claro, que también es muy importante, muy valioso, porque hay que aceptar que en la jubilación se pierde ingresos, ¿sí? Eso es una realidad, se pierde ingresos, a menos que, bueno, que uno complemente con otro tipo de actividad. Pero lo más importante es poder planificar antes, ir planificando, ir haciéndose en la mente qué tipo de jubilado o jubilada quiero ser, qué quiero para mí y en qué me quiero reinventar. En un principio lo que veo cuando se jubilan es que muchas veces se entra en un proceso de luna de miel, la primera etapa, ¿no? Porque no hay que ir a la oficina, no hay que tener... No, yo le digo de luna de miel porque están encantados o encantadas, porque no hay que ir al trabajo, no hay jefe, no hay horario, no hay uniforme, no hay nada de eso. Pero eso dura un tiempo, ¿no? Después empieza la ansiedad porque ¿qué hago? Entonces empiezan los 1000 cursos de esto, del otro. Y yo estoy bárbaro, me parece bárbaro. No tengo nada en contra de los cursos, pero me parece que tiene que estar unido a un propósito, ¿no? Ajá. Que no es como acumular un montón de actividades para estar ocupado. Y creo que lo más importante es saber cuál es el propósito que uno tiene, ir uniéndolo con los valores que uno tiene en ese momento de la vida. ¿Qué valores uno tiene? El valor de la libertad, de la independencia, de hacer aquello que uno postergó, ¿no? De descubrir cosas nuevas, que me parece súper importante. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahí, a ver. Seguramente se desconectó algún cablecito, pero seguimos escuchando. Perfecto. Ahí, Ahora perfecto. Ahora sí. Entonces les comentaba que pasó la luna de miel, entra la ansiedad y el llenarse de cursos, de actividades, de un montón de cursos. Lo más importante es ir generando y descubriendo cuál es el propósito y qué valores están en juego. ¿Qué propósito tengo para los años que me quedan? ¿Qué valores pongo en juego? Los valores, por ejemplo, de la libertad, de reinventarme, de contribuir a la sociedad, de contribuir a otros desde otro lugar. Porque lo más importante es también la gestión del conocimiento. Esto que Jaime trae, ¿no? Que está jubilado, pero mentorea a otros, a emprendedores, a gente de la zona que, bueno, quiere tener un interlocutor para conversar y para ver que le transmite la experiencia. Eso es gestión del conocimiento. Y cada uno cuando se jubila, de donde está que se jubila, también tiene que adaptarse a hacer la gestión del conocimiento, porque todos tenemos cosas muy importantes para transmitirle a la generación que queda en nuestro lugar, en nuestro puesto de trabajo o en la empresa, en lo que estemos haciendo. Eso es muy importante. Y muchas veces, ya jubilados, uno puede transmitir, ¿no? Toda la experiencia y disfrutarla, ¿verdad? Es súper disfrutable. Y eso es lo que yo trabajo mucho, sea en forma individual o grupal, lo que trabajo, que hay que conseguir el sentir
sé vivo, viva y disfrutando. Y no hay nada mejor que disfrutar cuando uno, aquello que uno reinventa, pero con la base de lo que uno ya tiene, ¿no? Y lo reinventa, lo rehace, lo rearma. Y se sorprenden a sí mismos o a sí mismas, ¿no? Eso me encanta acompañar. Pero también hay momentos de mucho bajón, ¿no? Obvio. Momentos, diferentes formas de tomar esta transición. Ahí nos metemos ahora. Diferentes etapas, como ya lo mencionó Liliana, la luna de miel, la ansiedad, el proceso de los cursos, pero autodefinirse finalmente en el propósito basado en sus valores, ¿verdad? Exacto. Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. En la mayoría de los países occidentales el retiro laboral se produce entre los 55 y los 65 años. Hace algunas décadas esta era la edad de los abuelos, de las abuelas. Se creía que a partir de estas edades no había más perspectiva que sentarse a tejer o mirar televisión, por ejemplo, esperando a que llegara un final dulce. Sin embargo, las cosas han cambiado muchísimo. Claro, con el aumento de la esperanza de vida y ciertos cambios sociales, se produce una percepción diferente de las etapas de la vida. Hace 50 años, alguien de 18 años era visto como un adulto que ya debía comenzar a pensar en casarse, formar familia y sentar cabeza. Hoy en día, una persona de esa edad es poco más que un niño. Algo similar ha ocurrido también con la mediana edad. Una persona de 60 años en la actualidad no es un anciano. Sin más, la edad no determina el fin de una vida activa, si así la persona lo desea. Esta es precisamente una de las decisiones que deben tomarse al momento de acogerse a la jubilación. Así que, ¿quieres seguir en actividad o asumirás con pasividad el estereotipo de jubilado o jubilada? Junto a esto y lo que vienen compartiendo Liliana, Jaime, está como la cuestión también de, en esto de las etapas, de la preparación y del momento de jubilarse, del cuándo. Jaime, ¿qué dirías de cómo darse cuenta por ahí cuándo es el momento? ¿Qué señales aparecen? Bueno, acá hay dos cosas que se han hablado. Primero son las etapas de la vida y lo otro es, como decía Liliana, conocer el propósito que tenemos en nuestra vida. O sea, ¿para qué vinimos a la Tierra? A encarnar en este cuerpo y pasar esta etapa, ¿no? Entonces, tenemos una etapa de familia donde criamos los hijos y hasta que no se van de casa sentimos la responsabilidad de estar con ellos, y eso lleva 20, 25 años. Después que se van, que abandonan el nido, ahí empezamos otra etapa. Es decir, tenemos una etapa física y una etapa espiritual. Pero para eso necesitamos, para saber a qué vinimos a esta tierra, necesitamos saber qué somos o quiénes somos o cuál es nuestra esencia. Y eso no todo el mundo se lo plantea y van a la deriva de acuerdo a lo que el mercado le dice. Ese es otro tema. Sí. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a determinar para qué vinimos? En la medida que uno va envejeciendo, o por lo menos se va haciendo mayor y se va librando de las responsabilidades de una familia, uno debería tender a pensar libre de la materia y más en el espíritu. Eso es lo que conduce a que, aunque te percibas la mitad materialmente de lo que percibías en la época laboral, en vez de esforzarse para ganar más dinero y compensar, habría que ver cómo nos administramos para, con lo que tenemos, pasar una vejez digna. Sin lujo, no importa el lujo, lo que importa es la paz interior, la tranquilidad, el tiempo para dedicarse a cosas que a uno le gusta, que esas cosas no precisan dinero, precisan tiempo. Sí. Entonces, si dejamos de correr atrás del dinero, va a ser mucho más fácil encarar una etapa plena,
con menos obligaciones, pero con más momentos para uno mismo. Desde ese lugar parecería que el cuándo tiene más que ver con aspectos vinculados al autoconocimiento, a lo espiritual, y no de acumulación de años de aporte. ¿Cómo lo ves vos, Liliana? Yo coincido con lo que dice Jaime. Cuando los adultos nos conectamos o nos reconectamos con nuestra espiritualidad, ahí es cuando somos mucho más creativos y podemos también estar explorando más aspectos nuestros que la pura actividad de tantos años no nos permitió. En nuestra cultura además está sobrevalorado que hay que estar siempre en acción y haciendo, ¿no? Sí. Y además es una necesidad también económica, pero también es una cuestión cultural. Entonces, detenernos a conectarnos con nosotros mismos sin deprimirnos, porque también eso es algo que se puede caer cuando se está en fase de jubilación, de decir, bueno, me conecto conmigo, empiezan los autorreproches, que no es la idea, ¿no? Porque uno tiene que ser consigo mismo también complaciente en el buen sentido. Uno hizo lo mejor que pudo con las herramientas que pudo, ¿no? Y en esas condiciones llegó a esa edad de jubilarse, de plantearse la jubilación. Entonces, esa cuestión de darse culpas y reproches y autorreproches, no, yo trabajo bastante acerca de eso. Porque con el diario del lunes todos podemos haber hecho las cosas distintas, pero en general todos hicimos lo que en esas condiciones pensamos que era lo mejor. Y pensar, reflexionar, darse tiempo para conectarse con uno mismo, con lo espiritual de uno, es súper rico. Acompañarse de un lindo libro que a uno le inspire, lo conecte, o con vínculos con los cuales uno puede hablar, de gente de la misma edad de uno, un poco mayor, que también estas cosas se pueden hablar. Pero en nuestra sociedad no estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Hay que decir que se está bien, ¿no? Sí. O que tengo tal o cual cosa. Y lo más valioso no es lo que uno tenga materialmente, sino lo más valioso es lo que uno tiene adentro. Sin duda, Liliana. Con lo cual, cuando uno se jubila, se tiene que conectar. Exacto. Y ahí seguro hay un momento de aceptación, seguramente. Y bueno, veníamos hablando en principio, de la parte material, de lo que mencionaban Jaime y tú, de la parte espiritual. ¿Qué tenemos que decir respecto a la salud, tanto física como mental también dentro de ese proceso? Porque está el día de mañana, después del retiro, ¿qué hacemos? Bueno, con respecto a la salud mental hay que atender un poco los elementos de ansiedad y depresión, que si bien por algunos momentos son comunes y típicos y esperables, no pueden perdurar. O sea, eso está bien que ocurra durante el primer año más o menos, pero después ya se tiene que ir cediendo, ir dando lugar a un aspecto ¿no? más positivo. Con respecto a la salud, yo trabajo mucho, que antes de jubilarse todo el mundo se tiene que hacer todos los chequeos que quiera, que necesite, que tenga. Cuestión de que después no empiecen siendo jubilados a hacer toda la voltereta de la salud, ¿no? Sí. Hacete todo antes, quédate tranquilo, hacé cosas antes y así después ya te despreocupás. Esa parte de la salud, yo la trabajo que hay que hacerla previamente. También como algunos aspectos de las finanzas, ¿no? Porque hay gente que cree que después va a poder pedir un préstamo para algo. Y no. Si lo vas a pedir, pedilo ahora, algo razonable que puedas después pagar bajo las condiciones que vas a estar. Pero no después que te jubilaste ya decir, no, me jubilo y voy a pedir un préstamo. Independientemente del préstamo a fin de año que se puede tener por ser jubilado, etcétera. Pero no, hay cosas que hay que organizarlas de otra manera. La tarjeta de crédito no es tan fácil sacar después. Entonces, si vas a necesitar o si querés una tarjeta de crédito, sacarla antes. Bueno, porque eso es un aspecto de ser realista también, ¿no? De ser realista.
La verdad que yo eso lo trabajo, mucho. También en los equipos trabajo la sexualidad. Porque bueno, jubilarse y retirarse no quiere decir también retirarse del aspecto afectivo, emocional, sexual, físico, de pareja, con quien sea que la persona esté o quiera estar, ¿no? Porque parte de eso es, bueno, me repliego, no hacia una espiritualidad, sino a un retraimiento que entonces me desintereso. Y no es así. Sin embargo, en el imaginario social está el veterano o el viejo que no quiere, no se va a enamorar, no tiene relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y mucho de la gente que en los trabajos grupales o individuales lo traen, ¿no? También, que se jubilan como de toda la parte afectiva. Sí. Lilian, complementando lo tuyo, ¿no? Yo postergaba cosas porque tenía la responsabilidad de estar frente a una cantidad de gente que dependía en parte de mis decisiones. Entonces, por ejemplo, el tema de los viajes eran limitados y cortos. Entonces dije, bueno, cuando me retire voy a... Y hablando de la parte de salud y de físico, yo había estado un par de veces en Perú y me había quedado pendiente de hacer el camino del Inca. Para lo cual, a los 63 años me entrené para poder hacerlo. Claro. Te das cuenta que yo conozco un montón de gente mucho menor que dice, no, que voy a caminar tantos días y bueno, y otras cosas que pude hacer por el hecho de que estaba más libre. Entonces, independiente de la parte económica, hay cosas que uno que las tiene pendientes o las hace en ese momento, o si no, ya después es muy difícil. Pero el momento que uno deja de trabajar, que está pleno física y mentalmente, es el momento de hacer las cosas que uno fue postergando. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y generar nuevos proyectos, ¿no? Está ese viaje de Machu Picchu y decir, bueno, ¿y después de esto qué? ¿No? Uno lo podrá hacer o no, pero en realidad tener proyectos es algo que al ser humano le gusta. El proyecto puede ser hacer una quinta en el fondo de la casa, ¿no? Es un proyecto, no tiene por qué ser una cosa económica. Puede ser, bueno, me conecto y hago una quinta, o salgo a caminar con un grupo de amigas o amigos, o hago un viaje. Ahí en esto traen... Colaboro. Sí, traen ambos un punto que al menos yo he escuchado como un gran problema en el momento de la jubilación, que tiene que ver, o sea, con todo lo que venimos hablando de también cuán conectadas estamos con nosotros, ¿no? Pero conozco varias personas de mi entorno que, llegado el momento de la jubilación, no tienen la más pálida idea de qué les gusta, ni siquiera pueden proyectarse porque no han vivido como un buen tiempo esta etapa que de alguna manera traía Jaime, totalmente desconectados o desconectadas de sí. Claro. ¿Cómo podría ser ahí como un primer paso? ¿O qué aconsejarías desde tu lugar, Liliana, en esa situación? Yo le hago preguntas, ¿no? Yo le hago preguntas, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace sentirte bien, pleno, alegre? Y ahí empiezo a explorar qué cosas. ¿Qué es la música? ¿Qué es cocinar? ¿Qué es conversar? ¿Qué es viajar? ¿Qué es leer? Etcétera, ¿no? Y empiezo a que generen conciencia de cuánto estuvieron siempre marcado por el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio, a veces también del trabajo, y desconectados consigo mismo. Entonces, bueno, ¿qué lugar le vas a dar a eso que te gusta? ¿Quieres explorar eso que te parece que te gusta? Porque muchas veces parece que sí, que le gustar, y después empiezan y dicen, ay, no, sabés que me aburro, sabés que no va por ahí. Bueno, está bien, vale, es una exploración, no va por ahí, bueno, sigamos explorando qué cosas, ¿no? ¿Qué actividades o qué manera de hacer las cosas? Porque también no es solamente las actividades, es la manera de hacer las cosas. Uno puede hacerla desde el lado más amoroso con uno mismo y con el entorno, y entonces estar mucho más conectado con aquello que hace.
No es lo mismo cocinar porque uno tiene hijos chicos o adolescentes y tiene que comer, ir al liceo o a la facultad, que cocinar por el gusto de cocinar y sentir los aromas y crear. Y en principio parecería ser que sea lo mismo. Y sin embargo, no lo es. No lo es. A los hombres les cuesta muchísimo. Ahora que acá estoy con 3 hombres, los hombres les cuesta muchísimo el jubilarse. Sin duda. El jubilarse en el sentido de reinventarse, haciendo actividades de voluntariado, de colaboración con otros. Les cuesta muchísimo, porque se imaginan nada más que siempre están trabajando y si no trabajan, no encuentran qué. Excepto aquellos que han desarrollado un hobby, ¿no? Hay gente que desarrolló un hobby, también las mujeres que desarrollaron un hobby, siempre son gente que tiene una gran ventaja, porque tener un hobby ya es tener una pasión por fuera del trabajo, una pasión que le llevó años de lectura, de investigación, de recorrer muchos lugares para conseguir ese objeto o uno más. Bueno, el Museo del Lápiz, por ejemplo, ¿no? De acá, de Colonia. Sí. Ahí está. Ese es claro de lo que es un hobby, ¿no? Bueno, entonces esa gente cuando se jubila, claro, ya tiene todo un camino para desarrollar. Un hobby conecta a otros que tienen hobbies similares o no. Entonces, pero bueno, uno no puede forzarse en la vida activa a tener un hobby, porque eso es algo que nace y no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo tiene la capacidad o la posibilidad de conectarse con un hobby. No todo lo tiene. Y no quiere decir que esté bien o que esté mal. No es algo que todo el mundo tenga, lo haga, le nazca hacerlo. No. Entonces yo trabajo mucho preguntando y haciendo ensayos en la mente, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería Jaime? ¿Cómo sería Liliana? Totalmente retirados. Bueno, Jaime ya se ha retirado y contribuye desde otro lado, pero yo que todavía tengo un sector activo, bueno, ¿cómo sería Liliana si realmente se retirara, se jubilara totalmente? ¿No? ¿Cómo se ve Liliana? ¿No? Entonces yo contestaría, yo me veo igual con círculos de mujeres conversando, ayudándolas en algo, haciendo voluntariado, ¿sí? Atendiendo y siendo cuidadosa que no me atrape la vida familiar y de los nietos. Mira. Eso es algo muy importante hoy que estoy en día de colonia de vacaciones de verano en mi casa por las fiestas. Pero en realidad una de las cosas que le pasa a las mujeres cuando se jubilan es que las atrapan fácilmente las obligaciones de los nietos. Familia. Entre el amor de los nietos y darle a sus hijos una mano, ¿no? Ese rol de cuidado. Sin duda. El rol de cuidado. Y son varias preguntas que entonces hay que irse realizando a la hora de hacer este proceso. Entonces, y nosotros mencionamos muchas veces que desde Imposibles el emprendedurismo consta con salir mucho de la zona de confort, y esto obviamente también es parte del mismo proceso, de salir de la zona de confort. Entonces, en tu caso, Jaime, ¿cómo ves este proceso? ¿Qué cosas hay que analizar antes, después, para hacer este proceso de forma consciente, tranquilo, sin tener este miedo latente que está ahí siempre en este proceso de salir de la etapa laboral? Bien, como decía Lilian, lo primero es conocerse. Ellas preguntas que ella les hace a quienes la consultan, deberíamos hacernos cada uno a nosotros mismos. Tratar de, no sé, tenés que invitar a Liliana a un cuestionario y dárselo. Pensarlo tranquilo en tu casa y me lo respondés, me lo traes completito. Entonces, si uno ya sabe más o menos, por ejemplo, en mi caso, cambié la vida en el pueblo por la vida en una chacra. De manera que si la quiero tener como a mí me gusta, tengo unas cuantas horas de cortada de pasto, de poda, de carpida, de pico y pala y carretilla. Entonces eso me llena la vida porque me canso, mucho más que antes obviamente, pero cuando me canso me siento con el mate y el termo y miro la obra que hice y veo los árboles que planté crecer año tras año y vienen los pajaritos y le tiro unas migas y me lo agradecen y me cantan, y todo eso no cuesta plata, cuesta
decir, no, lo tengo que hacer porque si no se me viene una selva acá. Y si yo quiero verlo como a mí me gusta, yo sé que este es un espacio imperfecto, ¿no? Como se dice. Sí. Es imperfecto. Es la tertulia imperfecta. ¿Cuál es el tema? Como seres humanos, la imperfección es inherente a nuestra condición. Por lo tanto, el dicho que yo tengo para mí, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y como me conformo con lo bueno y lo acepto, no me hago problema por no tener la perfección conmigo. Tal vez estoy bastante influenciado con filosofías orientales donde la aceptación, el hecho de yo no hablo de que tengamos un determinismo, ¿no? Siempre nos queda una cuota de libre albedrío para poder llevar adelante lo que queremos. Pero de cualquier manera, mientras no podemos llevarlo adelante, tenemos que conformarnos con lo que tenemos y tratar de que eso sea el foco de felicidad y no la angustia por no tener lo que podríamos tener. Entonces hay un tema interno muy fuerte en esto de ser felices o ser un desgraciado. Pasa como uno lo enfoca en la vida y si se conforma, y no estoy diciendo el conformismo barato ese de que no te metas, no te compliques, haces la tuya, tranquilo, ¿para qué? No, eso no. Estoy hablando de que mientras vamos progresando, tenemos que ir reconociendo lo que hemos logrado y aceptar la situación, porque si no, la angustia de no tener lo que queremos nos va a marcar para toda la vida. Termina siendo una elección, ¿no? Chicos, han llegado mensajes. Tenemos mensajes para compartir. A ver, los mensajes. Por acá Walter dice, buscando resumir en una palabra las vivencias personales de 2022, encontré adecuada a la palabra superación. Alinear, utilizando el expertise, el pensar, sentir, hacer, es un activo para continuar en la superación personal. Ahora la categoría senior y una oportunidad para contribuir al capital social, local y regional. Dice que buen programa. Saluda Walter. Por acá nos comparte también, difícil fue tomar la decisión de jubilarse. Fue un quiebre. Y dice que como Liliana está jubilada en actividad también. Por acá María. Gracias María por compartir también. Sí, un quiebre siempre es una oportunidad bárbara, ¿eh? No es algo pésimo un quiebre. Hay que aprovechar para pegar el salto cuántico, tomando lo de Jaime, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hago con este quiebre? Dale, hay que tomarlo así, ¿no? Es una semejante oportunidad un quiebre. Y ahí Walter lo toma, como dice, como una superación. También aparece este tema, ¿no? Tomarlo como una oportunidad para la superación personal. Sin duda. Y también como traían de diferentes maneras ustedes hoy, hay obviamente una fuerte cuestión cultural de cómo vemos a la vejez, cómo vemos a las diferentes etapas de la vida también. Pareciera acá en esta región que, por ejemplo, los y las jóvenes no tienen para aportar. Tampoco los ancianos y las ancianas. Cuando en otras culturas, como de alguna manera traía Jaime, se reconoce la sabiduría, ¿no? Todo esto que traías vos, Liliana, como gestión del conocimiento. Hay tanto para compartir. No, estaba pensando que lo que decía Liliana, ¿no? Hay que preguntarse y responderse antes de decidir. Yo tengo un amigo que se jubiló y a los 3 meses se enfermó y después de darle unos cuantos remedios le dijeron, ¿por qué no te ponías a trabajar un poco en algo? A los 15 días que estaba trabajando largó todos los remedios y nunca más se enfermó. Es decir, cuidado con lo psicosomático, ¿no? Yo ahora estuve en el sanatorio porque tuve un problema de prótesis de cadera, pero se ve mucha gente que se hace adicta a ir al sanatorio y toma remedios y como que ese es el foco de su vida y eso es lamentable. También se da ese caso de que es un aspecto social porque las personas van a conversar.
Sí, también, no, la verdad que no es mi tema. Sí. No, acá parece una necesidad de conversar, de llegar a una instancia social, de interactuar, y bueno, obviamente tenemos que estar activos, pero interactuando. No, la parte social, o sea, somos seres gregarios. Si nos aislamos, seguramente no vamos a avanzar. Es decir, nosotros somos seres que debemos compartir todo el tiempo, en un círculo pequeño que es la familia, pero después en el otro, ¿no? En la medida que nos aislamos, yo creo que envejecemos. Y hay una frase que siempre aplico: dejar de crecer es empezar a morir. Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles. Si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Sí. Apareció Cirexa, que estaba callada. Sí, estaba muy callada, estaba muy atenta a lo que pasa. Se retiró un poco. No se va a retirar más. ¿Me lo preguntas a mí? Y la dejamos con la pregunta. Sí. A vos también te compartimos las preguntas y podés compartir las tuyas con nuestro invitado y nuestra invitada de hoy, Liliana Guerrero y Jaime Goldansky, con quienes venimos hablando sobre el retiro. ¿Es una noche buena? Y veníamos hablando justamente de los procesos de la luna de miel, de la ansiedad, del propósito, de los valores, pero nos quedamos mucho con el autoconocimiento. Sí. Finalmente es una decisión propia, es un proceso interno que luego hay que externalizar, pero sí partimos de un mismo principio, que es autoconocerse. ¿Cómo nos autoconocemos entonces, Liliana? ¿No? Haciéndonos preguntas, ¿no? O ayudándonos a través de preguntas que por ejemplo, ¿qué es aquello que me gusta? ¿Para qué? ¿Qué es aquello que me da alegría? ¿Qué es aquello que postergué? ¿Quién quisiera ser yo en este momento? ¿O de aquí en más? ¿Quién he sido hasta ahora? ¿No? ¿Quién quiero ser? Porque uno se hace una reorientación, ¿no? Uh-huh. Es necesaria elaborar una reorientación para desarrollar un estilo de vida diferente. Ya no de un trabajador activo, que bueno, mucha gente se jubila, igual es un trabajador activo porque igual trabaja y cobra un sueldo. Hay otra gente que se jubila y sigue teniendo una actividad, pero como voluntario de contribución a la sociedad. Y entonces eso ya es otra cosa, porque ya empieza la espiral de crecimiento espiritual, en que no están tomados por las obligaciones, sino por aquellos que quieren ayudar y ayudarse y brindar. Entonces, preguntarse qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? ¿Quién quiero ser yo para los próximos 10, 15, 20 años? Y no pasar rápidamente de aquí a soy una viejita de bastón, porque hay todo un trayecto, y no vamos a negar que tal vez tengamos que ser una viejita de bastón, pero en el trayecto podemos ser una viejita sabia, que la gente nos venga a consultar, que nos venga a hablar, que nosotros charlemos, conversemos de otras cosas, y que nos nutramos con otros, conociendo otras actividades y otras perspectivas que no tienen nada que ver con nuestra profesión. Yo, por ejemplo, conozco fuera de la psicología un montón de cosas desde que me quedaron libres horas de la facultad. Yo daba muchísimas horas de clase y podría estar tentada de usar esas 30 horas de clase más los sábados y domingos que tenía que preparar material para las clases, a usarlas como psicóloga o como consultora. Y sin embargo dije, no, dejo espacio para que entre algo nuevo, lo novedoso, algo distinto. Y eso es lo que uno tiene que... Eso es entusiasmante para la gente. Entonces ayudarlo a que... ¿no? Yo a veces le digo, bueno, cerrá los ojos que te voy a dar algo
y quiero que lo reconozcas, quiero que me digas qué es. Y le doy un pequeño objeto en la mano, o le pongo un pequeño comestible en la boca. Le digo, bueno, a ver, contame de qué olor. Por ejemplo, puedo poner una pasa de uva. Uh-huh. Y decir, ¿qué es? Fíjate qué textura tiene, qué es. Claro, qué gusto, qué textura, cuánto pesa, si es frío o calor. ¿Cuántos datos tiene algo tan pequeño e insignificante como una pasa de uva? Bueno, ¿cuánto hay para explorar entonces? Eso mismo hay para explorar adentro de uno mismo y en el entorno. Porque cuando uno dice, bueno, ¿y quién me rodea? ¿Cómo es aquel que me rodea, aquella que me rodea, o aquella que me gustaría, o aquellos que me gustaría que me rodearan, y que por algún motivo no estoy cerca? Entonces, ¿qué puedo hacer para acercarme? ¿Qué parte mía he dejado congelado en suspenso? Porque todo no podemos hacer. Si nos dedicamos a trabajar, estudiar, crear hijos, bueno, todo no podemos hacer. ¿Qué parte dejé en suspenso? Y ahora la puedo agarrar, la puedo tomar, la puedo alimentar. Yo trabajo mucho usando también la imaginación. Y hago recorridos en el consultorio, o recorridos cuando no estoy en mi consultorio, estoy en espacios, sea de empresa o en espacios en que hay bastante para caminar. Camino con ellos haciendo preguntas y que vayan contestándose en silencio consigo mismo. Cada paso, cada movimiento es una pregunta que va a traer respuestas o no. Pues tampoco es eso, ay, bueno, a ver, ya tengo la respuesta. La gente también necesita descansar y darle tiempo, porque ahora cuando la gente se jubila también dispone de tiempo, pero tiene que saber disfrutar. Y esto que trae Jaime, ¿no? Bueno, si se cansa, para, ve lo que hizo, se toma unos mates. Bueno, ese es el goce también, ¿no? Claro. Importante. Ustedes están tomando mate mientras que están al mango laburando. Nosotros saboreamos el mate así a lo mejor. Claro. Lo importante de hacernos preguntas. Exactamente, ¿no? Lo importante es hacerse preguntas. Y justamente te preguntamos, Jaime, ¿cómo fue tu proceso de autoconocimiento? ¿Tenés otro programa? No, un poco el pantallazo de lo que fue mi vida. Yo viví hasta los 10 años en Rosario, después nos mudamos a Montevideo, pero el comercio siguió acá en Rosario. Yo hice preparatoria de agronomía, pero en ese periodo de juventud descubrí que tenía sueños de viajar. Yo quería viajar. Y en determinado momento, cuando terminé el preparatorio, estaba complicado en la facultad de agronomía, entonces me hice hippie y viajé mucho tiempo en una combi, mucha barba, mucho pelo largo, y ahí descubrí que hay un mundo distinto. Y cuando volví, llegué con la convicción que después de recorrer 13 países, que mi lugar en el mundo para vivir era Rosario. Y en ese momento mi padre ya se estaba retirando, muy joven también, y me vine a Rosario a trabajar en el comercio, que yo venía cada poco, pero ahí ya me vine. Y estuve capaz que 20 años tratando de ser comerciante. Tratando, sí. Fracasando. Y en determinado momento, como a los 40, empecé a cambiar. En el interín me hice granjero, tenía también frutales y otras cosas. Y ¿qué pasó? ¿Sí? Y entonces pude ver otro mundo distinto que es el del agro, porque tuve años en la Fomento Valdense, y en definitiva a los 40 y pico cambié y de comerciante me transformé en empresario, que son dos cosas totalmente distintas. Y ahí me encontré a mí mismo. O sea, yo no sé comprar y vender, puedo planificar, puedo soñar y generar proyectos a largo plazo, eso es lo mío. Y me supe rodear de muy buena gente que apalancó la empresa y la desarrolló muy rápidamente, para lo cual lo que yo tuve que poner es una capacidad de riesgo infinita, comprometer todo lo que tenía en pos de un sueño o de una idea que se podía hacer, y bueno, esa fue la base, es decir,
el estar dispuesto a desprenderse de lo material en pos de algo que podía ser muy bueno o podía llevarme a la fundición, ¿no? Podía acabar todo. Pero tuvo buen fin y mis hijos que se acoplaron los últimos 15 años a la empresa, en determinado momento dijeron, esto no es para nosotros, esto es demasiado grande, no necesitamos trabajar de esta forma, por lo tanto, si aparece un comprador, vende la empresa. Y así fue, cada uno de ellos está en algo a su medida, felices en el sentido de que la laburan, pero no sienten el peso de una empresa con porte. ¿Qué quiero decir con todo este raconto que hice? Que he cambiado totalmente varias veces en mi vida de lo que pensaba hacer y lo hice en función a lo que quería hacer, no a lo que de alguna manera los mandatos familiares, del entorno, del medio, la educación, sí, de todo eso que te genera paradigmas, los tuve que disolver y transformar en algo que me salía de adentro, y aunque no tenía explicación, era lo que yo quería hacer. Por eso que cuando uno llega a cierta edad, con más razón, debe conocerse y poder decidir cómo va a encarar el final. Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Bueno, llegó tarde Cirexa, pero llegó, y te comentamos, Liliana y también Jaime, que siempre tenemos a Cirexa pendiente de todo lo que venimos hablando, y posteriormente hace una pregunta imposible. Entonces, lo que pregunta ahora es si se animan a este desafío. ¿Qué decís, Liliana? Parece que Jaime, se anima. ¿qué dice? A ver. Sí, claro. Pero ¿cuál es la pregunta? Buena elección. La pregunta es... La pregunta para ustedes es, ambos tienen vidas súper activas y posiblemente muchos proyectos futuros aún por desarrollar. Ahora, si hoy llegara el momento de retirarse completamente, digamos, y eligieran dejar a otras personas su legado más importante, ¿cuál sería este legado? Y bueno, ¿para quiénes? ¿Para qué? Bueno, el legado más importante que podemos dejar es el ejemplo, ¿no? Es decir, todo lo que uno dice es difícil de que te hagan que te hagan caso, pero lo que uno hace sí se transforma en algo que otro puede considerar útil para tomar como ejemplo, ¿no? Yo cuando converso con la gente que se me acerca, digo, mirá que se puede, planificando se puede, de apuro no. Hay que pensar mucho, hay que ser muy coherente entre lo que uno piensa y lo que uno va a hacer, y ni que hablar de lo que uno dice, pero lo que no se puede es negarse a sí mismo las posibilidades de alguna forma esclavizarse a uno mismo en pos de algo. En mi caso sí justifica, y no estoy hablando de en pos de dinero, estoy hablando en pos de sueños que uno tiene, de que uno muchas veces se ningunea a uno mismo y dice, no, yo esto imposible que lo haga. Y bueno, capaz que no lo puede hacer en el momento, pero si uno se plantea un periodo de tiempo para prepararse, para probar, para ir viendo si lo que uno pensó es concretable, no se lo puede negar. Entonces, lo que yo pretendería dejar de esto es el ejemplo de que sí se puede, de que hay que intentarlo, y de que lo peor es después arrepentirse de lo que tuve que hacer y no hice. Wow, potente. Potente y muy afín al programa. Liliana, en tu caso, ¿cuál sería ese legado más importante a dejar? Algo que ya empecé a hacer, que es transmitirle a jóvenes psicólogos todo lo que es el ejercicio de la profesión y los aspectos éticos del desarrollo de la profesión. Entonces, junto a jóvenes profesionales, estoy generando un círculo de confianza en ellos para trabajar en pro de la comunidad, independientemente de su trabajo remunerado,
pensando que la psicología tiene que ser algo también que abarque y llegue a muchas más personas que las que pueden pagar, y contribuir haciendo talleres y actividades como voluntario. En ese sentido estoy trabajando y colaboro con una asociación que se llama Helper, que da apoyo emocional en forma gratuita a través de WhatsApp, con 3 encuentros, 3 conversaciones gratuitas en situaciones de urgencia. Entonces me parece que eso es divino, el legado que le dejo a las generaciones más jóvenes, y quiero, con eso me parece que también voy como cerrando el círculo junto con lo que trabajo con la gente que se quiere jubilar, esto de apoyarlos en la preparación de la jubilación, orientarlos, crear un proyecto, animarlos y encontrarse en una nueva forma de ser un adulto para jubilarse de 60 a 65 años y más y disfrutar de la vida. Gracias, Liliana. Divino, realmente un legado más que interesante. Y muchas gracias, Jaime, por también compartir todo este espacio. ¿Un mensaje final? Nada, animarse a descubrirse a uno mismo y planificar la tercera edad, que puede ser tan activa como las 2 anteriores. Un abrazo a todos los pichoneros y de la zona. Buen año para todos, además, ¿no? Buen año. Un gusto, y agradezco la invitación. Un gusto, Jaime. Un gusto fue mío, Liliana. Gracias. El gusto en realidad también fue para nosotros y nuestra audiencia. Acá, a modo de cierre también, comparte Miriam, excelente programa. ¿Cuántas preguntas quedaron para prepararnos para la jubilación y lo que viene después? Gracias a ustedes, Liliana y Jaime. También de nuestra parte. Gracias a ambos. Imposibles, que patrocinado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, junto a Haciendo Muy Buenos Negocios. Presentado por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y auspiciado por el Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y por Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Bueno, muchas gracias por acompañarnos entonces en este episodio. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles Cultura Emprendedora en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en tu plataforma favorita. Suscríbete a nuestro blog y compartí este episodio para ayudarnos a llegar a más personas emprendedoras. Respire, respire. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible. Seguí escuchando Rosario FM y no te vas a perder nada. Que pasen todos muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto. Hasta el próximo episodio. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.